Bueno, llegamos a un momento esperado aquí en BTV Noticias. Yo decía que a medida van pasando la semana, los días, nos acercamos a septiembre y octubre en particular, y la campaña empieza a tomar color y calor. Eduardo Botinelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya se generó mucha repercusión con tu intervención la semana pasada en Uruguay Elige, donde se mostró la foto de intención de voto, la foto actual, ¿no? Por partido. Vamos a repasarla, ¿te parece? Repasamos primero, sí, cómo dio la encuesta de estimación de voto, y acá ya hay un primer punto que es importante. La estimación de voto es lo que presentamos digamos, es una pregunta base, y después nosotros sobre los indecisos trabajamos para estimar cómo sería el comportamiento, ¿no? Esto es muy habitual en el mundo y es muy habitual en Uruguay en la última semana, la previa antes de las elecciones. ¿Qué nos dio esto? Perdón, un paréntesis cortito, porque mucha gente preguntó, y me preguntó, che, pero ¿y los indecisos? Sí. Ustedes hicieron una especie de proyección de indecisos. Claro, nosotros tenemos una pregunta base que es: imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? ¿No? Esa es la pregunta base, y se le dan las opciones de respuesta en orden aleatorio, Si ¿no? te dicen, la verdad no tengo ni idea. Bueno, eso es un 5%, ¿no? El que ante esta pregunta, planteada de esta forma y con las opciones de respuesta, dice no sé, es un 5%. De ese 5% lo que nosotros trabajamos sobre todo otro conjunto de preguntas que le hacemos, más de 20 preguntas, donde lo que hacemos es, en función de esas 20 preguntas, estimar cuál es su comportamiento más probable en caso de que efectivamente hubiese elecciones el próximo domingo. Porque si hay elecciones el próximo domingo, algo va a tener que elegir, ¿no? Bueno, en esa estimación es que llegamos a este resultado, y por eso no hay indecisos. Esta misma metodología la utilizamos en 2019, y para tener una referencia, que lo presentamos en Uruguay Elige la semana pasada, a esta misma altura, el Frente Amplio con esa estimación nos daba 37%. Apenas 2 puntos por debajo de lo que terminó votando. Y cuando miramos todo el año 2019, el Frente Amplio osciló entre 37 y 40% en la encuesta de Factum, estimando el comportamiento. Y la coalición osciló entre 53 y 56 y votó el 54. Lo que querés decir es una foto bastante aproximada de lo que puede llegar a pasar, más allá de que estamos todavía en la recta final de la campaña. Yo matizaría un poquito más. En 2019 fue una foto aproximada. Estamos esperando que esta también. No tenemos certeza ninguna, pero entendemos que es la forma en que más nos aproximamos a cuál sería el comportamiento si hubiese elecciones el próximo domingo, ¿no? Muy bien, con esos resultados, y yo insisto, esta fue una noticia y una encuesta muy con mucha repercusión. Todos pudieron sacar algo positivo, te diría. Desde la coalición republicana festejaban el global, desde el Frente Amplio decían seguimos consolidados como la primera fuerza política y realmente estirando esta ventaja con el segundo. Recordemos un poco los guarismos que arrojó. Bien, veamos entonces. 44% el Frente Amplio, 26% el Partido Nacional, 15% el Partido Colorado, 5% Cabildo, 3% el Partido Independiente. Después tenemos 3 partidos que están en el entorno del 1%, que son la Unidad Popular Frente de Trabajadores, el PERI y el del Partido de Identidad Soberana de Gustavo Salle. Hay otro 1% que es la suma de otros partidos menores, y un 3% de votos en blanco y anulados. Esa es la foto, digamos, que arroja la encuesta de estimación de voto para cada uno de los partidos. Si hacemos la cuenta que le gusta hacer a la mayoría de la gente, 44% del Frente, 49% la suma de los partidos de la coalición. ¿Por qué hago esto? Por lo que vamos a presentar después, ¿no? Eso te iba a decir. Una de las grandes cosas que se dijo como repercusión de este trabajo que presentaste en Uruguay Elige fue, bueno, la coalición republicana sigue superando al Frente Amplio. Tranquilos todos, si vamos a un balotaje, somos 49 contra 44. Así es. ¿Esto se traslada automáticamente? Bueno, por la encuesta misma que vamos a ver ahora y por la historia que vamos a repasar después, no se traslada automáticamente. Vamos a ver el segundo gráfico que muestra efectivamente la pregunta específica: si tuviera que elegir para presidente de la República entre estas dos fórmulas presidenciales, ¿a cuál prefiere o a cuál rechaza menos, ¿no? Y ahora vamos a ver el resultado, que nos muestra 50% la opción de Orsi con Cose, 46% la opción Delgado-Ripoll, y nos queda un 4% de personas que dicen no, votaría en blanco o anularía el voto. Me salgo de la vaina por preguntarte varias cosas. Primero,
un escenario 50-46, ¿está dentro de un margen de error? Está dentro del margen de error, sí, sin dudas. O sea, si esta fuera... Recién pedíamos la foto de octubre. Sí. Ahora estamos viendo la foto de noviembre. Si esta fuera la foto el miércoles, jueves anterior al balotaje, vos dirías empate técnico. Hay una ventaja de Orsi Kose sobre Delgado Ripoll dentro del margen de error, ¿no? Ese sería, digamos, el resumen. Que no es lo mismo que un empate técnico. Que no es lo mismo el empate técnico es una definición, sí, cuando en realidad el empate técnico lo que dice es está dentro del margen de error. Claro. O sea, en realidad termina siendo lo mismo. Es decir, ¿por qué es empate técnico? Porque técnicamente, como el margen de error está en el entorno del 3,3% para el 50%, y estamos las dos cifras en torno del 50%, las dos cifras están en el entorno de más o menos 3. Si la ventaja es menor a 6, está dentro del margen del máximo margen de error aplicable. Por lo tanto, técnicamente está en un empate. De ahí sale el término del empate técnico. Con estos guarismos se ratifica esto que hablamos ya varias veces, un Frente Amplio favorito en un escenario de mucha paridad. Es exactamente un Frente Amplio mejor posicionado que en 2019, sin dudas para la primera vuelta, mejor posicionado para una segunda vuelta, con una ventaja relativa, que lo otro interesante es que, si bien no tenemos la serie, porque ha cambiado un poco las fórmulas, pero estos guarismos, cuando hacemos de fórmulas, se han mantenido bastante estables en el tiempo en las últimas 2 o 3 mediciones. Entonces, tampoco nos sorprende demasiado este resultado, ¿no? Entonces, es con estabilidad una ventaja que no es totalmente definitiva, pero ventaja que se consolida con el paso del tiempo. Vamos a ir desgranando los apoyos que reciben cada una de las fórmulas. Ya dijimos, 50% para la fórmula Orsi Kose, 46% para la fórmula Delgado Ripoll, pensando en el escenario de noviembre. Pensando en el escenario de noviembre, habrá algún colorado que dirá, bueno, nosotros vamos a tratar de que Ojeda con Robert Silva se la pelea Delgado Ripoll. Es interesante lo que plantea este segundo punto, porque efectivamente lo que nosotros hicimos ahora fue el escenario más probable al momento de hacer la encuesta, era este. Veamos si para adelante es necesario hacer más de un escenario. ¿Cómo se comporta el votante de cada uno de los partidos en torno a esta hipótesis, ¿no? Bueno. Primera vuelta de octubre, segunda vuelta de noviembre, con estas fórmulas que plantearon. Bien, básicamente lo que vamos a mostrar es cómo pasamos de un Frente Amplio de 44, con una suma de partidos de la coalición a 49, a una relación inversa de 50 hacia el candidato del Frente Amplio, la fórmula del Frente Amplio, 46 la fórmula que representaría a la coalición en segunda vuelta. En buen criollo, ¿de dónde saca el Frente Amplio 6 puntos, que crece, y dónde pierde 3 la coalición? Exactamente. Entonces vamos a ver el siguiente gráfico, que lo que muestra es justamente cuáles son las ganancias que se registran. La primera columna lo que nos muestra es la estimación de voto para cada uno de los partidos, es decir, primera vuelta, digamos. La segunda columna es la suma de los porcentajes hasta alcanzar el 50% de Orsi. La tercera columna, la suma de los porcentajes hasta alcanzar el 46% de Delgado Ripoll. Y la última es la suma de los votos en blanco y anulado. Entonces, ¿qué vemos? Del 50% que tiene Orsi, hay 44 que son del Frente Amplio que no se mueven. El Frente Amplio retiene el 100% de su voto, de la primera vuelta para la segunda. Exactamente, retiene el 100%. ¿Qué capta Orsi Kose para la segunda vuelta? Bueno, capta un punto de votantes del Partido Nacional en primera vuelta que eligen Orsi Kose en la segunda. O sea, el Partido Nacional, que tiene una intención de voto del 26% para la primera vuelta y un 25% que votaría a Delgado en la segunda vuelta, pero hay un 1% que, pese a haber votado al Partido Nacional en la primera, no votaría a la fórmula del partido en la segunda. Sí, esto ya se dio en ediciones anteriores también. Acá hay que tener siempre claro que nosotros tenemos una elección de parlamento en la primera vuelta y absolutamente presidencial en la segunda, ¿no? Para poner algo que ustedes no hacen porque esto no es técnico, pero yo le pongo un nombre. ¿Algún herrerista enojado que diga, estoy tan enojado con Delgado porque no puso a Rafa en la fórmula, por ejemplo, que en la segunda vuelta de bronca voy y voto a Orsi? Sí, o por ejemplo, no me convence Delgado como candidato. O que prioriza el voto a diputados en su departamento, claro, y no le interesa o no le gusta cuál es la fórmula presidencial. Eso también es algo bastante habitual. Del 26%, 25% votaría la misma fórmula, 1% apoyaría la fórmula del Frente Amplio. Sí. En el Partido Colorado... En el Partido Colorado tenemos, de los 15 puntos, 1 eligen Orsi Kose, 13 puntos Delgado Raffo, y hay un 1% que dice, no, ante esta opción yo voto en blanco o anulado. ¿Ah? Colorado solo vota Colorado, 1%.
Colorado vota Colorado, digamos, sí, está bien, que no se va para Solo ningún voto lado. Colorado, el no voto 1%, ninguna otra cosa. ¿no? Y después tenemos... Perdón, 1% no, uno del total del electorado, ¿no? Después, de Cabildo Abierto, el reparto se da un 1%, de los 5 de Cabildo, hay uno que elige a Orsi Cose y un 4% que elige Delgado Ripoll. En el caso del Partido Independiente, que son 3 puntos, hay uno que elige a Orsi Cose, 2 elige Delgado Ripoll, y de los 7 puntos que son los votos a otros partidos, es decir, los que aparecen de a uno, más los otros partidos, más el voto en blanco y anulado, se reparten casi que se dispersan, ¿no? Iguales. 2 puntos eligen Orsi Cose, 2 puntos Delgado Raffo, 3 puntos mantienen, porque básicamente lo mismo, el voto en blanco o anulado. De ahí está el 50-46 de Orsi Cose versus Delgado Ripoll. Ahora vamos a ver una encuesta que es una serie, en realidad una gráfica que es un poquito más compleja de entender para la gente, pero que me parece sumamente interesante porque está vinculado a esto que yo decía, la atracción, ¿no? ¿Cuánto arrastrás históricamente de la primera vuelta a la segunda vuelta en los votos por partido? Sí, esto es, a ver, lo que nos muestra la historia y por qué lo que estamos viendo ahora no es raro, digamos, ¿no? Claro. Básicamente es eso. Entonces vamos a ver el siguiente gráfico, que como decís, es un poco complicado, vamos a tratar de explicarlo. Que las barras verdes muestra cuál es la diferencia que hay entre el Frente Amplio, entre los partidos tradicionales, entre octubre y noviembre, ¿no? Entonces, ¿qué muestra? Que los partidos tradicionales y aliados, lo que terminó siendo la coalición en 2019, la barra es negativa. ¿Qué significa esto? Que entre octubre y noviembre perdieron 1,4% para el año 1999. Recuerden que en 1999 todavía era como una especie de tripartidismo. Sí. Las barras de votación eran muy estables, había una interna grande entre blancos y colorados también disputándose, y el Frente Amplio, que aparecía como una tercera fuerza política, pero no con la predominancia de hoy en el sistema político uruguayo. Sí, fue el partido más votado, pero por debajo de lo que fue la suma de blancos y colorados. Fue la primera vez que se aplicó este método con segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Entonces, hay una pérdida en el año 99 de 1,4 puntos. El Frente Amplio, de primera a segunda vuelta, ganó 5,2 puntos. Es verdad que ahí el Nuevo Espacio estaba fuera, dejó en libertad de acción, pero Michelini apoyó la candidatura de Tabaré Vázquez. Entonces, eso le ayudó en forma importante para la segunda vuelta. Entonces, la barra verde nos muestra que la suma de los partidos tradicionales perdieron 1,4 en el año 99, el Frente Amplio creció 5,2. ¿Ah? En el 2009 hay una pérdida de 2,6 puntos de los partidos tradicionales entre la primera y la segunda vuelta y una ganancia de 4,4 entre primera y segunda vuelta del candidato del Frente Amplio. En el 2014 tenemos un comportamiento casi idéntico en los partidos tradicionales. Entre la primera y la segunda vuelta pierden 2,6 puntos y el Frente Amplio crece 5,7. Y la que tuvo más volatilidad de todas fue la del 2019. En el 2019 la suma de los partidos de la coalición, de lo que hoy es la coalición, perdieron entre la primera y la segunda vuelta 5,2 puntos y el Frente Amplio entre la primera y la segunda vuelta ganó 8,4 puntos, ¿no? Haciendo este repaso histórico bien interesante, alguien podría decir también, bueno, también es la primera vez que vamos a un escenario de una coalición consolidada, ¿no? Es la primera vez que la gente dice, che, o voto al Frente Amplio o voto a cualquiera de los integrantes de la coalición. Pero antes eran acuerdos más puntuales, corregime si me equivoco, en el 99 hasta hubo competencia, y después fueron acuerdos puntuales con coaliciones que funcionaron desde la oposición. Ahora, como gobierno, habiendo sobrevivido 5 años en la tarea parlamentaria, habiendo trabajado como coalición, se da un escenario diferente. Bueno, esa pérdida que nosotros vimos del 2019 de 5 puntos de la suma de los partidos de la coalición tiene que ver, entre otras cosas, con que la coalición era mucho más heterogénea de lo que termina siendo ahora, ¿no? Es decir,
¿Se puede presumir que de octubre a noviembre los partidos de la coalición van a perder menos que hace 5 años? En principio, y tal como están mostrando los números, es probable que pierdan menos porque al haber perdido ya electorado, es decir, la coalición está votando, por lo menos en la estimación de voto que tenemos, está por debajo de lo que votó en el 2019. Esa pérdida de votos fueron hacia el Frente Amplio. Lo que le queda es un núcleo más duro de lo que tenían, ¿no? Entonces, eso hace que también explica por qué hubo tanta volatilidad entre la primera y la segunda vuelta, por qué el Frente Amplio creció tanto entre la primera y la segunda vuelta, justamente por la composición que tenía la suma de los partidos de la coalición en 2019. ¿Y ahora qué vamos a ver? Bueno, el siguiente gráfico lo que muestra es otra forma de ver lo mismo, y es cómo las diferencias se achicaron entre la primera y la segunda vuelta. La primera barra de la izquierda, siempre estamos 99, 2009, 2014 y 2019. La barra más clara... Recordando que en 2005 el ganó en primera exactamente, vuelta, por eso no hubo segunda vuelta. Claro. Si bien, entonces, ¿qué tenemos? La primera barra, la celeste más clara, nos muestra cuál es la diferencia del Frente Amplio con respecto a los partidos tradicionales y los aliados. ¿Qué significa esto? En el 99, el Frente Amplio tuvo 14,7 puntos menos que la suma de los partidos tradicionales en el año 99. En la segunda vuelta, es la segunda barra, el azul oscura, tuvo 8 puntos menos, 8,1 puntos menos. Es decir, que revirtió algo más de 3 puntos. Exactamente. Lo que llamamos el swing, que es la tercera barra para cada uno, es cuánta gente se movió de un lado para el otro. Entonces, el 3,3% en el año 99 se movió desde la elección de los partidos tradicionales hacia el Frente Amplio. El swing siempre fue para el mismo lado. La gente siempre cambió entre los partidos tradicionales y aliados hacia el Frente Amplio. Lo más interesante de analizar en esta placa que estamos viendo es que el swing, el cambio, como bien decía, siempre se da a favor del Frente Amplio y fue bastante estable hasta la del 2019, donde ahí sí hay un salto un poco más importante, pero digo, 3,3, 3,5, 4,15, 6,8 y tendería a volver a una normalidad más parecida a esta. Bueno, por lo que hablábamos recién, efectivamente, el 2019 fue que mostró el swing más grande, es decir, la mayor cantidad de gente que eligió a un bloque, digamos, en la primera vuelta y cambió hacia la segunda casi 7 puntos. Y lo podemos ver en el siguiente gráfico. Porque decía que en buen criollo, esto tiene toda lógica con el 4% que se nota ahora de cambio en la votación entre el Frente Amplio de primera vuelta y de segunda vuelta. O sea, este 6% que gana no estaría demasiado alejado de lo que muestra la variable histórica. En realidad lo que estamos viendo es que lo que estamos registrando hoy es un comportamiento bastante alineado a lo que fue, sobre todo si miramos lo que fue 2014, ¿no? O sea, se aproxima mucho a lo que fue 2014 el swing, digamos, del cambio entre un bloque y el otro. El último gráfico que tenemos para mostrar justamente muestra cómo ha sido la evolución de cada una de las elecciones, cómo fue el resultado final en la segunda vuelta y cómo lo estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? En el año 99, la suma de partidos tradicionales y aliados en la segunda vuelta, es decir, la candidatura en este caso de Jorge Valle, obtuvo el 52,6% contra 44,5% de Tabaré Vázquez. 2009 y 2014 tuvimos resultados relativamente similares, ¿no? 52,4%, 53,5% Mujica y Vázquez, 2009-2014. 43,5 la calle Herrera, 41,2 la calle Pou. En 2019 las barras se volvieron a cruzar con el triunfo de la calle Pou como presidente frente a Daniel Martínez, 48,9 contra 47,4. ¿Qué es lo que muestra la encuesta actual? Bueno, muestra que de nuevo vuelven a cruzarse las líneas con el Frente Amplio como por encima de la candidatura de los partidos tradicionales de la coalición en este caso. Viste que a pesar de que a los entrevistados no les gusta mucho, los periodistas somos muy de tratar de sacar el titular. ¿Ves un escenario muy parecido al 2014? En principio, en los números, tal como se está comportando, es parecido al 2014. No necesariamente el resultado final del balotaje, pero sí en el comportamiento, porque las bases son distintas. En el año 2014 el Frente Amplio llegó a la segunda vuelta partiendo de un 48. Claro. Hoy está partiendo en un 44. Incluso, ¿no? Entonces, también, ¿qué suceda el 27 de octubre? Si obtiene una mayoría parlamentaria, puede cambiar mucho la jugada hacia una segunda vuelta.
Eduardo, lo vamos a reiterar varias veces. Se vienen 2 meses y tanto de trabajo muy intensos y te vamos a tener aquí en BTV Noticias. En Uruguay Elige los distintos productos de BTV, pero va a ser un placer conversar siempre contigo. Con mucho gusto, estamos permanentemente por acá. Hacemos la